Bien, continuamos. Ya viene todo lo que tiene que ver con el cine y mi querido Charlie del Río, crítico de cine de Cinemanet, nos va a platicar de dos producciones, una de ellas Rápidos y Furiosos, que ya es la versión X o la 10ª. Te platico rápidamente, no puedes creer, yo tampoco podría creer lo que me pasó. Estaba yo de tour hace unos meses en Roma y cuando estaba en Roma estaba perdido con mi esposa porque no encontrábamos de dónde iba a salir precisamente el tour hacia todo lo que tiene que ver con la ciudad milenaria de Roma. Y cuando estábamos caminando, me empezaron a empujar como para sacarme de una zona que yo no estaba entendiendo qué pasó. Y cuando volteo tenía unos tipos enormes que eran como unos guaruras. Y me decían, no te puedes acercar a la producción. Y yo, ¿cuál producción? Me decían en inglés. Y de repente veo de fondo y estaba Vin Diesel con sus autos filmando en Roma parte de esta película que se estrena hoy. Y yo le dije a mi esposa, cheque, es Vin Diesel, ¿no? Y mi esposa le dice a mi suegro, mira Vin Diesel. Y mi suegro bien enojado, ya véngase que va a empezar el tour. Y no pudimos quedarnos a ver la escena. Charlie del Río, ¿qué cosas pasan en la vida? ¡Guau! ¡Qué extraordinaria anécdota nos estás linda, contando! ¿No? Fantástica, fantástica, sobre todo cuando es completamente de sorpresa, cuando Claro. te agarra de esa manera. Me parece increíble. Fíjate que justamente lo que tú viste, ahora tienes que ver la película, Exacto. porque es una parte muy importante de lo que sucede en esta 10ª entrega de Rápidos y Furiosos. De hecho, podríamos decir que es la 11ª si mencionamos también el spin-off que tienen, que es una película adicional con el personaje de Hobbs. Pero bueno, lo interesante es que esta franquicia que inició hace ya más de 20 años, hace como 23 años, continúa con un éxito impresionante. Cada vez dobla más y más las apuestas en términos de producción, en términos de efectos especiales y por supuesto en términos de exageración, del absurdo, de lo ridículo, de lo completamente inverosímil que resultan sus tramas. Pero quien no sabe eso a estas alturas, pues entonces no está entendiendo lo que significa una franquicia cinematográfica como esto, que para mí siempre lo he puesto como una suerte de analogía y de metáfora. Son como fuegos artificiales, Alfredo. Los puedes ver, explotan muy bonito y cuando acaba el show ya se te olvidó de qué se trató. Yo creo que solamente me acuerdo bien de la trama de la primera película, pero todas las demás es para ver una cuestión que es lo que llamamos en México llamarada de petate. Entretenido, divertido, sí, pero ahí está. Ahora, en esta ocasión, realmente no nada más es la 10 en término numérico y cronológico, sino que además es la 10 en términos de todo lo que están terminando de sumar a esta franquicia. Me refiero a reparto, me refiero a stunts, me refiero a la cantidad de personajes que están involucrados en la trama, a tal grado que pareciera que estamos viendo diferentes películas. La película de un niño que tiene que ser protegido por un adulto, la película de 4 individuos que son comedia, que son muy cómicos, que son el comic relief de la película, las tramas que se ya vinculan y se intercalan muy al estilo de James Bond. Y ahí estamos viendo en pantalla a Jason Momoa, que se integra a la franquicia, por supuesto, un fortachón más a la franquicia, como el gran villano de la película. Y creo que para Jason Momoa ha de haber sido absolutamente un deleite interpretar este personaje que se diferencia muchísimo de los otros que ha tenido. Este es un villano extrovertido, absurdo, burlón, exageradísimo, que yo creo que le vino muy bien el personaje a Jason Momoa en esta cinta. Y bueno, pues ahí está una de las mayores superproducciones de Hollywood. Insisto, es pura confitura que podemos ver en el cine. Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Ludacris, Charlize Theron, John Cena, en fin, no se acaba el reparto. Helen Mirren, Brie Larson se integra, Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood, participa en la película, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser una serie para quienes disfrutan de esas películas y les gustan ir descubriendo el papel que va teniendo cada uno de estos personajes en esta que es, se supondría, de las últimas películas de la saga. Se supone que terminarán con una trilogía. Esta película se queda en un cliffhanger, se queda en una escena donde decimos, Dios mío, ¿qué irá a suceder? Y bueno, pasará un tiempo para que veamos lo que sigue, Alfredo. Fíjate que yo la voy a ver por la historia que te platiqué. En realidad, fuera de eso, no me dan ganas. No he visto todas, no me interesa ver todas. Muchos hablan acerca de esta franquicia como algo divertido. Lo es una producción grande, lo es. Sin embargo, si no eres una mujer hermosa y no eres un hombre fuerte, no tienes cabida en este tipo de películas. Muchas personas acusan este tipo de producciones como ser demasiado machistas, pero ahí está. Y el que la quiere ver, pues la ve, Charlie.
Así es, así. Ahora, en términos de machismo, fíjate que también es interesante. Desde el principio, el personaje de Michelle Rodríguez, desde la primera película, ha sido muy importante y sí han dado su rol y el personaje ha crecido muchísimo en esos términos, ¿no? Y las mujeres que se han integrado también son mujeres de acción, efectivamente, muchas de ellas muy bellas, como estás mencionando. Y lo que yo debo de decir es que no es necesario haber visto ninguna de las películas anteriores para poder entenderla. Todo te lo explican y te lo dicen en esta cinta, por si alguien no estuvo al pendiente de lo que ha sucedido los últimos 23 años con la franquicia de Rápidos y Furiosos. Alfredo, quiero cambiar de tema, porque de manera paralela en nuestra cartelera comercial cinematográfica está una película que estaría en el extremo opuesto de lo que son Rápidos y Furiosos, y me refiero a una producción de terror, una película independiente que se llama Skinamarink, El despertar del mal, una película que fue producida en Canadá con un presupuesto de apenas $15,000. $15,000, producida y dirigida por Kyle Edward Ball. Este es un hombre que cuenta una anécdota acerca de dos niños que se despiertan a mitad de la noche y entre la oscuridad y la imagen y la luminosidad que da una televisión prendida con caricaturas viejas, están tratando de descubrir si hay una presencia extraña en su casa, qué sucedió con sus padres, por qué pareciera que las puertas y las ventanas están o han estado desapareciendo y qué es lo que va a suceder con ellos. Una película que utiliza los recursos del lenguaje cinematográfico para plantarnos desde la perspectiva de estos pequeños, y esta película es además resultado, Alfredo, de un experimento que hizo en internet, en su canal de YouTube, este creador, recopilando las anécdotas de pesadillas que había tenido mucha gente. Él las ilustraba en pequeños videos, después hizo un cortometraje, descubrió que había un común denominador en muchas de estas y era la pesadilla de ser niño, de estar solo en casa, sin la presencia de los papás y con un monstruo acechando. La clásica pesadilla infantil. Este hombre la traduce y lo que vemos en pantalla, que debo decir es poco porque todo está muy oscuro, son tomas muy extrañas y muy diferentes. Vemos una esquina de un mueble, o vemos el techo, o vemos una pared. Lo que está alentando es justamente este temor natural, psicológico que tenemos de no saber qué es lo que puede o no estar acechando en la oscuridad. Muchos lo interpretan como que efectivamente hay una presencia malvada, otros como que es el trauma posiblemente de maltrato infantil o el trauma que significa la separación de los padres. En fin, cada quien podrá interpretar esta película que ha recibido reconocimientos internacionales y que ahora está en cartelera comercial. ¿Por qué tendríamos que verla, mi querido Charlie? Pues justamente para tener una perspectiva diferente y además te digo, como cinéfilo y también para quienes estén interesados en la creatividad cinematográfica, ver lo que se puede hacer con un presupuesto muy escaso, ver lo que se puede hacer con la creatividad y de qué manera a través de diferentes tomas o diferentes cuestiones narrativas puede uno transmitir emociones al público. Vamos a estar pendientes entonces con la tarea, querido Charlie del Río. Te mando un abrazo y te agradezco como siempre que esté con nosotros. Tú sabes cuánto evaluamos tu participación. Que tengas un gran fin de semana, compañero. Igualmente, y nos vemos la próxima semana para hablar de La Sirenita.